Hola. Hola a todos. Bueno, damos comienzo al segundo episodio del podcast Psicología del Personaje. Acá estamos con Mary nuevamente. Hola, Ye. ¿Cómo estás, Mary? ¿Cómo estuviste este tiempo? Bien, se hizo esperar, se hizo desear el segundo episodio, ¿no? Hubo muchas cosas en el medio, pero bueno, acá estamos, Acá no importa estamos. el tiempo, estamos en este episodio 2, para que te tomes un ratito ahí si nos estás escuchando, viendo, que bajes ahí si estás, no sé, haciendo muchas cosas, que puedas tomarte este ratito para entretenerte, pero también un momento, ¿por qué no?, de reflexión, de conocimiento, de algo que no sabías, de si querés adentrarte en la lectura, buenísimo, porque es la idea. Así que te invitamos a eso. Muy bien. ¿Y hoy qué traemos para compartir? Hoy vamos a leer, nosotros lo vamos a contar, pero estuvimos viendo a un personaje, un escritor súper conocido, que se llama, seguramente lo escuchaste hablar, Lev Tolstoy, más conocido para nosotros en español como León Tolstoy, ¿no? León Tolstoy nació en 1828 y murió en 1910. Fue un escritor ruso que hizo obras muy famosas como Ana Karenina o Guerra y Paz, que son libros que se releen, inclusive llevados al cine y todo. Está considerado como la cúspide del realismo ruso, ¿sí? Tolstoy tiene un montón de obras, de novelas cortas, de cuentos. También era una persona, nos interesó no solo lo que escribe, sino hablar un poco del autor, porque era una persona con muchos ideales y valores. Le encantaba leer, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús, el Sermón del Monte, pero tenía sacaba sus conclusiones, ¿no? Como que veía una dicotomía ahí en la Iglesia Ortodoxa rusa y no le gustaba, según lo que él leía, como que veía que muchas cosas no le cerraban. Y él creía mucho, tenía como ideales humanistas y creía mucho en esto de la no violencia, pero a la vez no quedarse en el molde, sino ser activista, como que era movido a eso. Inclusive cuando él pensaba que cuando muriera quería dejar su casa a beneficencia, o sea, un montón de cosas que tenía que lo hicieron escribir lo que escribió. Y la diferencia con el romanticismo que se venía dando, el estilo realista viene a romper con justamente eso que traía el romanticismo, que era los ideales, lo trascendental, la subjetividad al extremo por ahí, o no sé si al extremo, pero mucha subjetividad. El realismo vino a romper con eso y a mostrar un montón de realidades de la época, de la sociedad, a tener una cara más sincera, más detallista en cuanto a personas, paisajes, un montón de cosas que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX. Con la Revolución Burguesa vino este estilo real a romper con el romanticismo, y bueno, este es un exponente, un autor de ese estilo, como Fyodor Dostoyevsky, por ejemplo, y los pioneros en francés fueron Balzac, Stendhal, Flaubert, que es el autor de Madame Bovary, por ejemplo, para los que quizás leen o no y quieren adentrarse en este tipo de lecturas. Bueno, en cuanto a lo que leímos para hoy, trajimos un cuentito muy corto, muy breve de Tolstoy, pero es muy interesante, sobre todo por la época también en la cual lo escribió. Claro, incluso pensando, ¿no?, en esto que vos vas diciendo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata lo que traímos hoy, pero cómo irrumpe él, ¿no? En esa época, hablando de cosas que en ese contexto pasaban. Es como un tanto revolucionario, podemos decirlo, en el ambiente de la escritura, ¿no? Sí, revolucionario, porque inclusive al hablar personas de cualquier estrato social, personas de la sociedad que por ahí no se tomaban, eran personajes, se venían hablando o contando sobre héroes, sobre mitos, sobre lo religioso, y empezar a hablar, bueno, esto pasa en la sociedad, en una persona, un campesino, uno de la nobleza o cualquiera, pero bien realista, y tiene estas emociones y le pasa esto, y lucha con un montón de cosas, y bueno, y eso fue como el interés, ¿no? Captó el interés de todos. El cuento se llama Sin querer, y es interesante porque tiene dos historias en un mismo, ¿no? Sí. Comienza con un relato
que sucede este relato en un mismo edificio. Uno sucede por la mañana en el piso de arriba y el relato siguiente sucede por la tarde en el piso de abajo. Es una voz narrativa en tercera persona, comienza así, yo voy a leer solamente el inicio, y dice: volvió a las 6 de la mañana y según costumbre pasó al cuarto de aseo, pero en lugar de desnudarse se sentó, o mejor dicho, se dejó caer en una butaca. Poniendo las manos en las rodillas, permaneció en esa actitud 5, 10 minutos, quizás una hora, no hubiera podido decirlo. Así comienza, ¿no?, esta voz en tercera, contando sobre los personajes principales, que en el primer relato son Milla, Sí. su nombre, Katia, su mujer, y después, bueno, los personajes secundarios, el amigo y el jefe. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, Milla viene a las 6 de la mañana, cae a su casa, a su cuartito, y viene pensando en una mano de un juego de cartas con un 7 de corazones ahí, no sé qué le pasó, como recordando esa última jugada donde perdió absolutamente todo. La mujer lo estuvo esperando toda la noche, no sabemos ahí qué tema tiene ella, pero estaba preocupada y le dice: ¿qué pasó? Y él le dice: perdí todo sin querer. O sea, ¿cómo? No puede ser sin querer que hayas perdido. ¿Cuánto perdiste? No, no lo puedo pagar, o sea, es muchísimo. Era la plata que él llevaba del trabajo, del tesoro, o sea, trabajaba en un banco, tenía que depositarlo, y se encuentra con un amigo que lo invita a jugar y pierde todo. Sí. Y ahí le dice, frustrado, llorando, inclusive le da indicios de que se quiere quitar la vida, ¿no? Todas estas cosas, haciendo catarsis, dice: déjame, abandoname, no merezco tenerte, voy a ir y le voy a decir a mi jefe. Y ella le dice: no, eso es más estúpido aún que perder todo. Vas a ir, y ahí se le ocurre, esto es lo que vas a hacer, le dice. Vas a ir a la policía, vas a decir que fuiste a un callejón, que te asaltaron con arma, que te robaron todo, y después vas a ir a tu jefe y le vas a contar la misma historia. Y entonces Milla ahí se tranquiliza, se va a dormir, dice, y ella después lo despierta para que él haga todo ese entramado que ya ahí... Encontró como una solución. Sí, ponele, ¿no? La solución que ya le dio. Y ahí inmediatamente ya comienza la otra historia, que es en el piso de abajo, que es otro contexto, o sea, es una familia que nos damos cuenta que tiene otro estrato social, otra, qué sé yo, poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque tiene un lacayo, dice, tiene niñera, la comida, como que es otro estilo, pero es en el mismo edificio, donde la madre llama a los nenes a comer y en un momento les da el postre, una torta, una tarta, y les dice: bueno, ¿quién le quiere llevar la porción a la niñera? Los nenes levantan la mano y ahí el padre dice: bueno, como siempre mimo a la nena, le voy a dejar al nene que lo lleve él. El niño va a llevar el pastel a la niñera y como tardaba, la nena lo va a buscar. Cuando llega al cuarto, él está llorando, está muy mal, con un plato vacío en la mano, y le dice: quise probar un poquito y me comí toda la torta, o sea, fue sin querer, le dice lo mismo, ¿no? Recordemos que este cuento se llama así. Y la nena, por un momento se queda pensando y le dice: vamos a hacer esto, yo te voy a acompañar, vamos a ir a la niñera, le vamos a contar todo lo que pasó, que fue sin querer, y mañana le vamos a dar nuestra ración, ¿no? Y ahí él se alivia también por esta solución y van juntos a la niñera, hacen como habían pensado. Inclusive el final es como más optimista, en el sentido de que la niñera le cuenta a los padres que la elocuencia de ellos, como lo que se les ocurrió, qué bien, ¿no? Es diferente el primer relato. Pero en ambos vemos, yo lo que veo es la parte literaria, intencional, en cuanto al autor que puso, primero, a dos varones como... que son los personajes que llevan el problema o que padecen, ¿no? Un adulto en el primero y el niño en el segundo. ¿Serían los protagonistas? Los protagonistas, los personajes, que el nene se llama Boca y la nena Tania. Y también a la mujer como la que da una respuesta o una solución, si bien son muy diferentes en el primer relato y en el segundo. Sí. En el primero una adulta y en el segundo una niña, pero es la mujer, ¿no?, la que propone. Y eso también, bueno, todo lo que se relaciona en esta historia, y a ver que vos ves un montón de cosas seguramente. A mí me atrapó ya de por sí, de entrada, el título, el sin querer.
Y a medida que, bueno, fui leyendo, es esto, es poder ver qué hay detrás más allá del contenido de estos sucesos, que hay un montón de cuestiones que se pueden leer detrás de lo que cada de estos personajes hace, ¿no? Sí. Y también se pueden ver un montón de puntos en común, pensándolo desde la psicología, por ahí, en donde el denominador común principal es la impulsividad, ¿no? De estas dos personas. Hablamos de un adulto que pierde todo el dinero, que se le había confiado, en realidad que no era de él, y el nene, Boca, ¿sí? Un niño que también, ¿no? Se terminó comiendo toda una porción que no le pertenecía, ¿no? Y ahí hay una impulsividad. Cuando hablamos de impulsividad es que frente a un estímulo no media el pensamiento, ¿no? No hay ahí un razonamiento de la situación, sino que el acto es impulsivo, ¿no? Hay ahí enseguida una respuesta, y la impulsividad se ve acá en el consumo, podríamos decir. Uno del juego, ¿sí? Porque lo que hace Milla es jugar, y es en el juego en donde pierde todo. Sí. Y el otro, bueno, con esa porción de tarta que se comió, ¿no? Entonces, bueno, este carácter en común de la impulsividad que presentan en la conducta. Y se ve esto que vos decías, los dos llegaron, el nene estaba llorando cuando la hermana lo encuentra, y Milla también llegó a su casa y se tiró, ¿no? A la cama, ahí amargado y triste por lo que había hecho. Y creo que ahí podemos pensar en un sentimiento de culpa en los dos, ¿no? Sí, hubo un acto impulsivo que lo hicieron, sí, pero fue sin querer, ¿no? Como dice el título, y está este sentimiento de culpa, un sentimiento de culpa abrumador, ¿no? Y podríamos pensar en un arrepentimiento y en una necesidad de poder dar una solución a eso, ¿no? Se habla de esta búsqueda muchas veces de reparar eso que se hizo, ¿no? Y acá aparecen las mujeres, como decías a lo último, que hay dos mujeres que buscan, es como, yo pensaba que cumplen como una función de mediadoras, ¿no? De dar la solución y de mediadoras entre la persona que se mandó la macana con las personas que se ven directamente influenciadas, que en este caso es una niñera que se quedó sin su porción de comida y un jefe de banco, ¿no? Que se quedó sin ese dinero. Entonces, estas mujeres sí funcionan ahí como mediadoras, dando soluciones totalmente diferentes. Sí, re distintas una de la otra. Y lo loco es que eso, que la adulta propone algo que es mentira, ¿no? Sí. Obviamente, y la niña, bueno, trata, bueno, vamos a decir la verdad, sí. Y vamos a... Y eso también es interesante. Sí, es súper interesante. Algo que por ahí también es importante ver acá, en esto de la culpa, y cómo ellas buscan consolar, ¿no? A ellos, es cómo se pone en juego el super yo, ¿no? En el psicoanálisis se habla del yo, del super yo y del ello como instancias, como elementos, podríamos decir, instancias psíquicas, que en realidad operan todo el tiempo, ¿no? Y el super yo tiene que ver más que nada con los aspectos morales, éticos de la persona, y acá el super yo, ¿no? Se ve sumamente ahí a flor de piel en el sentimiento de culpa que estos personajes presentan después de haber hecho lo que no tenían que hacer en realidad, ¿no? Algo que, bueno, era un error. Y ese super yo, ¿no? También los lleva a esta necesidad de repararlo. De sí, o también de liberarse de esa culpa. Totalmente, viene a aliviar un poco. Pero, bueno, después por ahí cada uno entra en su juicio de valor, ¿no? ¿Qué solución es la más correcta o no? Mucho no dice de qué pasó con Milla cuando encontró esta solución de inventar una situación de robo. No dice qué pasó después, pero sí menciona
que Boca, cuando soluciona la situación diciendo la verdad, se puso contento, dice, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sabemos contentos. eso. Y en cuanto a esto, ¿no? Tolstoy era obviamente intencional. Primero, que un dato interesante es que él sufría de este problema, digamos, de adicción, por así decirlo, al juego. O sea que evidentemente a él le preocupaba, era alguna necesidad plasmarlo de alguna manera, y siempre mostraba esto, ¿no? Lo moral, pero a la vez hay una diferencia también en cuanto, por ejemplo, autores como Víctor Hugo, antes, que por ahí el juicio de valor era más notorio, ¿no? Era como, esto está mal, ¿por qué 2 puntos? Más o menos, y te detallaba. Y él como, bueno, te lo cuento, obviamente que te quiero hacer ver que esto para mí no, o lo moral acá, pero más mostrando un acontecimiento, relatándolo con estos sentimientos que los personajes mismos van sintiendo, esta culpa, ¿de dónde viene? ¿Por qué tengo culpa? Porque sé que evidentemente... Sí, y me parece, acá por ahí es importante hacer esa diferencia entre estas dos situaciones que habla dentro del mismo cuento, ¿no? En donde es muy marcada la conducta adictiva que tiene el primer personaje, este personaje que tiene... Para mí es una adicción al juego lo que menciona, ¿no? A diferencia del otro nene que sí tuvo una conducta impulsiva, pero no sé si es suficiente para hablar de una adicción, ¿no? Y este personaje Milla sí tiene una adicción y me parece que está bueno también poder pensarlo en la actualidad, en donde a veces va más allá de la voluntad, ¿no? Y este título lo dice, sin querer. Obviamente hablamos... Lo hago, no lo puedo evitar, ¿no? Totalmente. Obviamente que la persona que padece de algún tipo de adicción que tiene que ver con el consumo, ¿sí? De algo, un consumo excesivo, ¿no? Como una compulsión, ¿sí? a consumir determinada cosa, para poder salir de ese trastorno es importante una intencionalidad, ¿no? Pero suceden muchas veces estas cuestiones en donde aparece un estímulo, ¿sí? externo, en donde la persona que tiene, ¿sí? esta tendencia adictiva a veces le es difícil poder superarlo, poder salir de ahí. No digo que sea imposible, pero sí difícil, y va en la dirección de lo que decías. Tal vez este personaje, al menos en esta situación, no habla de una cosa estricta, incluso deja muy marcado que Milla decía, perdón, sí, lo hice sin querer. No te merezco, le decía a la esposa, y un montón de... Es como tener la conciencia de que esto no está bueno, pero no lo puedo evitar. Entonces ahí, y también cómo en el entorno influye, ¿no? Cómo en estos personajes, por ejemplo, y así si vamos a la vida real, si salimos de esta historia y de tantas otras que se han escrito, cómo afecta una adicción al entorno también, no solo a la persona que está sufriendo esa adicción. Totalmente. Y lo vemos plasmado acá real en esto de que la mujer intenta solucionarle. ¿Qué pasa ahí con el rol de ella? ¿Qué te parece que muestra esa actitud de, bueno, vamos a hacer esto, vos anda a acostarte y manejarle esa situación? Como te llama la atención. Sí, me llama la atención porque la mujer, Katia, ¿no? Katia. Se llamaba, en un momento dice que ella siempre le salva la vida, ¿no? Se ubica ahí como en un lugar de un superhéroe salvando la vida a su marido, pero que es un poco cuestionable, ¿no? También incluso esta solución que le da, que podríamos pensarla hasta como una falsa solución, porque claro, puede caer en una negación de lo que está pasando, ¿no? Si este marido Milla realmente tiene un problema con el juego, ¿no? Y en esta búsqueda de tapar todo lo que pasó diciendo que fue un robo y todo, es una forma de tapar ese juego, es una forma de tapar y de negar esa adicción que esa persona está padeciendo, ¿no? Entonces es como una falsa ayuda en realidad, porque él va a intentar ayudar o que todo se mantenga, pero no va pero para nada a la raíz, sino que tapa. Totalmente. Y las conductas se puede inclusive acrecentar o ser peor, porque si siempre ella viene supuestamente a salvar,
bueno, una más capaz que me salva, hasta anda a saber, ¿no? En ese momento qué piensa. Bueno, es que muchas veces, una vez más, ¿no? Claro. Dice, como que habla, esto no fue la primera vez que pasó, ¿no? Habla de un hartazgo de parte de ella. Una enfermedad o no sé, no sabemos bien qué tiene ahí, Sí. pero como que da unas señales, no sabemos si tiene que tomar una medicación, alcohol, tampoco lo sabemos, pero como que en el relato se nota ese hartazgo, ese cansancio. Sí, el tema ahí es esto, por ahí lo que se ve en esta mujer, primero ubicarse en ese lugar de ser la que soluciona todo, ¿no? La que soluciona la vida de su marido, pero a su vez, esto que te decía recién, esta tendencia a tapar eso que ese marido hizo, ¿no? Porque así como lo hizo hoy, me parece que lo habrá hecho antes, por cómo plantea la situación, y lo cuidadoso que hay que ser con eso, porque las adicciones influyen, no terminan en la propia persona que consume, sino que escupe a todos lados, influye en todo el entorno más cercano en primera instancia, ¿no? Y es importante por ahí pensarlo, ¿no? Más allá del cuento, que muchas veces ese entorno cercano tiene una tendencia a minimizar, ¿sí? O a no aceptar del todo que hay una persona con un tipo de consumo, ¿no? Y eso a veces lleva a no abordar el problema. Si nosotros no vemos algo, no tenemos nada para abordar, ¿no? Entonces, qué importante es poder reconocer los puntos de conflicto, qué importante es ver y reconocer cuando alguien, ¿no?, está haciendo este tipo de conductas, reconocerlas a pesar de que la persona salga perjudicada también, ¿no? Porque sería como taparle todo, defenderlo de toda cosa, y si esta persona no se enfrenta a la realidad también, ¿no?, de sus consecuencias, de lo que hace, es posible que lo siga haciendo, ¿no? Y no, sí, sabe lo que hizo, pero no se vuelve responsable de eso, ¿no? Y en cuanto a esto que estás hablando, esto de la compulsión, ¿no? ¿Qué diferencia hay un impulso, lo que haces en el momento, y algo cuando es compulsivo? Bueno, lo compulsivo tiene que ver con una repetición, digamos, ¿no? Con una necesidad de hacerlo, la persona... De la satisfacción momentánea también. Sí, pero bueno, en las compulsiones es eso, hay una tendencia a la repetición, ¿no?, constante sobre algo, y se transforma en algo ya en términos de necesariedad, digamos, algo que se necesita. Claro, ¿sí? Pasa a ser una necesidad. Pasa a ser una necesidad. Me hiciste acordar, hay una frase de Tolstoy que está, bueno, o sea, ubicándonos en la época, que dice: hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego, ¿no? Hablando un poco esto, si vemos, ¿no?, atravesamos un bosque, hay un montón de cosas, pero va a estar la persona que siempre va a haber leña para el fuego, como diciendo, ¿no? Va a haber la necesidad de lo que a mí me hace bien en el momento, de lo urgente, que puede ser una leña para cocinar o para calentarme, pero es lo que necesito, veo eso y nada más. Más allá del bienestar, si veo un poco más allá en el ecosistema que tiene un bosque, en lo que te da un bosque, no, yo veo la leña nomás, ¿no? A ese nivel, todo estoy, o sea, te deja una frase así, tiene un montón, y yo admiraba, porque no solo por la época en la que la escribió, sino cómo pensaba y cómo incitaba a pensar a la sociedad a través de sus relatos. Sí. Y en cuanto a esto, lo que vos venías diciendo, ¿no? Si yo me enfoco siempre en saciar esa satisfacción, esa necesidad, hasta llegar a un punto que capaz que me doy cuenta que es malo, pero bueno, no, yo ya estoy todo el tiempo satisfaciendo el placer, ¿no? Y se habla mucho hoy, hay muchos psicólogos. Y que es paradójico también, ¿no? De la dopamina. Claro, es paradójico porque se vuelve justamente esta adicción, ¿no? O sea, pasás a necesitarlo todo el tiempo, cuando hablamos de consumo, hay un montón de consumo, ¿no? Hay tanto sustancias que ingerimos como consumo, no sé, de algo visual, ¿sí? O hay muchos tipos de consumo. El juego, ¿sí? Como Milla, por ejemplo. Claro.
Pero, ¿qué era lo que me había quedado? No, esto de querer satisfacer, como se está haciendo también, hoy por hoy cualquiera, no rinde quizás lo que quisiera porque continuamente estamos dando esas dosis que al cerebro, ya sea de azúcar, de lo que se te ocurra, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa y tampoco vamos a decir que todo es una adicción, pero cada vez muchas es el placer es más corto y el displacer es más largo. Y ahí se vuelve también esa tendencia adictiva, ¿sí? Bueno, lo necesito. Tiene que ver con la forma en que vivimos hoy, con todo lo que tenemos al alcance. Sí, y hay muchas cosas que influyen. Sí, se habla a través de investigaciones que se han hecho, se habla de que hay una tendencia adictiva en todos los cerebros, ¿sí? El tema es que hay cerebros, ¿sí? Genéticamente que tienden a una mayor adicción, ¿sí? Que otros. Entonces, bueno, varía un montón, pero vos hoy hablaste de ver todo el bosque y yo pensaba en cómo nosotros encaramos también el podcast en general, cuando, ¿no? de pensar al sujeto como integral. Y cuando hablamos de estas conductas impulsivas en términos de adicción, creo que hay que pensar también en términos integrales estas conductas, ¿no? Cuando hablamos de un aspecto social, un aspecto subjetivo, en donde ahí obviamente depende de qué perspectiva psicológica lo encares, vas a encararlo, ¿no? Pero, no sé, desde ver esas tramas inconscientes, ver la trama familiar, ¿no? Que se pone en juego, ¿no? Frente a ese consumo. Eso es súper importante porque toda adicción cumple una función en la persona y no es la misma función que puede cumplir en uno que la que puede cumplir con otro. Entonces, es importante indagar qué función cumple determinado consumo en esa persona, ¿sí? Para ahí ir desglosando, ¿sí? Y armando algo que sea saludable para la persona. ¿Sí? O sea, como abordar todo en lo biológico, por supuesto, lo emocional, lo psicológico. Y por qué no, por supuesto, lo espiritual para todas aquellas personas que son afines a eso y que se dan cuenta que por ese lado también se puede hacer un abordaje. Sí, totalmente. Y estas son formas por ahí de las cuales uno puede tomar conocimiento. Está bueno que sepamos esto del consumo. Fíjate todo lo que nos llevó a pensar, ¿no? Un relato de sin querer, ¿no? De qué importante es poder identificar cuando algo no está funcionando del todo bien, como decíamos hoy, para que se desprenda, ¿sí? Las estrategias y las posibles soluciones. Es importante identificar primero qué es lo que está pasando. Y abordar eso que está pasando y no abordar otras cosas que no va a sacar el problema principal y nuclear, ¿no? Claro, es como en cualquier cosa, ¿no? Si yo tengo continuamente dolor de cabeza y tomo para el síntoma, pero no abordo, bueno, ¿qué me está afectando? ¿Qué es lo que me está dando este dolor? ¿No? Desde ese punto hablamos. Sabemos que esto atraviesa toda la sociedad, cualquiera. No tiene nada que ver con... Por eso creo que Tolstoy puso así como dos familias diferentes, donde quizás en la segunda historia no se puede llegar a hablar de adicción porque nos faltan datos como para decir, bueno, pero hay una conducta ahí para tener cuidado, o desde la niñez se puede empezar a decir, es un niño, no pasa nada, pero ¿qué pasa si esa conducta sigue o se acrecenta o... justamente puede ser una persona con una adicción en un futuro tranquilamente, pero lo pone, digo, para ver que no hay diferencia, no tiene nada que ver esto del poder adquisitivo ni el lugar donde nazcas, o sea, la adicción está como inherente al humano que lo puede llegar a tener. Es importante que decís esto de los niños, ¿no? Porque una posible respuesta también hacia el niño es, bueno, no pasa nada, no le digamos nada a papá, no le digamos nada a mamá, nadie se entera, ¿no? Y eso sería hacer como si nada pasó. Y es probable que haga que reproduzca esa conducta. Total, me voy a comer siempre esta porción o siempre voy a hacer algo y no le cuento a nadie y no pasa por arriba, ¿no? Y capaz que eso va formando una persona con una tendencia tal vez, ¿no? Así como adictiva.
se presenta esta imposibilidad de poner un límite en la adicción, ¿no? Claro. No hay un límite. El otro día caminando por la calle vi un cartel que decía algo así como no es que lo consumís, sino que te consume a vos, algo así, ¿no? Y creo que la adicción es eso. Sí. Terminamos como estando en una adicción bajo sumisión a ese objeto que consumimos, ¿sí? Y al final, en realidad es al revés. Me termina hablando en primera persona, ¿no? Como ejemplo. Digo, te domina, nos ¿no? termina dominando, sí, y no te da una falsa libertad incluso, ¿no? A veces en las adicciones te dice, bueno, soy libre para jugar, soy libre para consumir determinadas cosas, pornografía, droga, lo que sea, y al final es una tecnología, libertad media paradójica, ¿no? Porque terminás siendo sujeto a eso, porque si no lo consumís, no estás bien. Y en el caso ¿no? de que alguien identifique, bueno, esta conducta no está buena, me está afectando mucho, o lo identifica así, realmente tengo una adicción y es esto. O sea, lo ideal que es obviamente pedir ayuda primeramente. Sí, es muy importante pedir ayuda. La red social que uno puede generar es súper importante, con familiares, con amistades. Eso es súper importante, armarse una red social. Después, obviamente, también acceder a profesionales, ¿sí? De salud mental, por ejemplo. Y en cuanto a algo más específico, hay una terapia, no sé si la habíamos mencionado, están las terapias cognitivas conductuales, que abordan estas cuestiones desde un lugar más práctico, ¿no? En donde es por ahí un tanto más estructurada y sirve un montón, ¿sí? Para estas cuestiones, ¿sí? De personalidades con alguna adicción. Grupos de contención. Sí, también. Totalmente. En donde, bueno, también aparece la construcción de hábitos más saludables, por eso decía lo de la estructura, tal vez a veces suena como algo muy estructurado, pero bueno, a veces la estructura, el armarse la estructura frente al no límite es importante para poder salir, ¿sí? de ese consumo, donde la atención y los pensamientos se ponen en juego, en vez que tu pensamiento esté destinado al consumo, bueno, vamos a destinar tu pensamiento y tu atención hacia otra dirección, ¿no? Creo que eso es importante. Claro. Y bueno, el primer paso es identificar en qué momento se te desprende, ¿no? Esa impulsividad. Saber que los tiempos, capaz gestos de donde no tengo ninguna ocupación, si bien a veces, ojo, porque el estar todo el tiempo estresado y bueno, lleva justamente esto al hartazgo y lo que se necesita el cerebro es relajarse, y ahí capaz que elegís mal y empezás, ¿no? a elegir mal y te puede derivar en una adicción. Pero también veía el otro punto de esto de, por ejemplo, estar mucho tiempo sin saber qué hacer, mucho tiempo libre, pero cuando uno lo podés ocupar en algo más, quizás, qué sé yo, útil, y te lleva también a estar pensando en cosas que en otro momento no pensabas, o caer en hábitos que no hubieses caído si estás ocupado. Entonces capaz que creo que está bueno, va como sugerencia en uno mismo, decir, bueno, yo si veo que no sé, si me voy a comprar la torta, sé que en algún momento la voy a comer, ¿no? Entonces decir, bueno, evito llegar al punto de ir y comprármela y me compro otra cosa, o no, y después lo resuelvo en mi casa de otra manera. A eso voy. Esas pequeñas cosas que todo está al alcance de todos. Sí, que a veces solo no lo podemos hacer. Entonces, por ahí esto de resaltar la importancia de buscar estas personas, así como estuvieron estas mujeres ahí, bueno, tener personas cercanas con quienes poder compartir y que acompañen en un proceso de mejoría, ¿sí? Y esto no sucede en un estrato social solamente, sino que sucede en muchos estratos, en todos. Básicamente en todos. Y bueno, muy interesante este sin querer, ¿no?
muchas tiene cosas. Muchas novelas cortas, cuentos, que fíjense todo lo que se puede hablar y ver, no solo la literatura, el arte en general, pero cómo a la sociedad le sirvió, ¿no? En su momento, sobre todo las obras literarias, cómo hacía pensar, sí. cómo iban moldeando. Qué interesante, ¿no? Donde y que tal vez muchos se veían identificados también, ¿no? Por supuesto, porque pensá que en ese momento capaz que estaban, qué sé yo, yo te digo, los héroes, los mitos, y ahora eran personas, bueno, le pasa lo que a mí no, mirá qué está pasando, pierde todo en un juego, como mi marido, como mi mujer, como... era en ese momento fue impresionante, y así con cada obra y cada tiempo, porque no es que el romanticismo estaba mal, o al contrario, es buenísimo también y tiene una belleza para apreciar, pero cómo en cada época, ¿no? Cómo marcó, cómo hubo una ruptura en cada estilo, y bueno, por eso también invitamos a la parte artística, que cómo te abre, ¿no? Para hablar, inclusive para reflexionar, pero un montón de cosas, como venimos haciendo. Y habla de algo, esto de que a todo ser humano lo identifica, ¿sí? Detrás de toda esta situación, estas dos situaciones, es como que habla de ese conflicto interno entre las instancias que decíamos hoy, yo, super yo y ello, ¿no? Los diálogos también son interesantes. Va hacia todos, o sea, todos nos podemos sentir identificados en alguna u otra forma frente a sus relatos. ¿No? Sí, te decía esto que me llamaba la atención de los diálogos que tienen los personajes, sí. que son re interesantes también, sobre todo para la época en la que fueron escritos. Y es muy llevadero, sí. muy llevadero, es muy liviana la lectura que se puede hacer con al menos el sin querer. ¿Sí? Claro. Sí, bueno, los demás fueron llevados al cine, muchas de sus obras, todo también, pero siempre poniendo esto, ¿no? Eso, el humanismo, el mostrar, el querer rescatar valores, o más que nada esto de la importancia de la vida, la no violencia, pero me muevo, hago algo, y cómo mostraba él, ¿no? En cada obra, y un montón de cosas, bueno, en Guerra y Paz. Sí. Así que bueno, trajimos para hoy eso, a este gran autor, mi historia, también este cuento y esta temática tan... Sí, esperamos que les guste, ¿sí? La intención es poder explorar un poco más el mundo de la literatura, pero junto también a eso poder pensarnos a nosotros, poder pensar la actualidad, ¿sí? Y bueno, reflexionar al respecto. Creo que lo de hoy sí tenía mucho tema que compartimos en la actualidad aún. Mirá, sí. ¿Cuándo lo escribió? ¿Recordás? No importa. No importa. Pero bueno, no es de ahora. En realidad, sin querer, hemos buscado, y si era parte de algún libro de cuentos, de su obra, no, está escrito. O sea, no pertenece a una antología, está como sueltito ahí, como varias de sus obras cortas, pequeños relatos, pero entre el 1900 y pico. Y estamos en 2024. Sí. Entonces, nada, como que aún sigue pasando esto, ¿no? Sí. Y qué importante es pensarlo para, bueno, a veces cosas que leemos nos llevan a cuestionarnos, a repensar y cambiar ciertas hasta actitudes, ¿no? Así que bueno, los invitamos a seguir pensando juntos, sí. Así como nosotros lo hicimos, que ustedes lo hagan. Esperamos que les haya gustado, que les sirva, ¿sí? Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, episodio 3. Esperemos contar con ustedes para el próximo también. Nos vemos. Chau, chau.